Pocas enseñanzas en el Evangelio son tan claras y tan contundentes como la de la indisolubilidad del matrimonio. Jesús lo dice hasta con un ejemplo para que no te quede duda de que incluso si un divorciado se casa con otra, comete adulterio. ¿Pero por qué? Si ya tiene su acta de divorcio, si ya no vive con la otra persona. Sí, pero ante Dios siguen siendo marido y mujer, porque lo que Dios ha unido no ha de separarlo el hombre, porque un matrimonio válidamente contraído no puede ser disuelto más que con la muerte. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué tan estricto? ¿Por qué no ser más comprensivos? Bueno, es que Jesús bien sabe que cuando hubo un verdadero matrimonio, siempre se pueden solucionar los problemas. El problema es cuando no hay las condiciones para que sea un verdadero matrimonio. Ahí sí hay cosas que no tienen solución. Es por eso que en la iglesia no existe la figura del divorcio. Divorcio es que había matrimonio y después ya no lo hay. En la iglesia lo que existe es el proceso de nulidad matrimonial, que consiste en que una vez que un matrimonio fracasó, se investigan sus antecedentes para ver si se llega a la conclusión de que no hubo las condiciones necesarias para que fuera un verdadero matrimonio, para que fueran desde el principio capaces de hacer este compromiso o para ver si no hay algún vicio de raíz. Es ahí donde se puede declarar nulo un matrimonio, que no es lo mismo que divorciar. Divorciar es que hubo matrimonio y ya no lo hay. La nulidad matrimonial es que se reconoce que ese matrimonio nunca existió, nunca fue realmente válido. Y bueno, ¿qué es lo que se investiga de fondo en este proceso de nulidad matrimonial? Bueno, se ve que no haya defectos en la celebración misma del matrimonio, que no haya impedimentos o que no haya vicios en el consentimiento. Primero, tenemos que ver si se hizo correctamente en su celebración. Por ejemplo, un matrimonio que lo efectuó un sacerdote falso o que lo hizo un sacerdote legítimo, pero sin permiso del párroco que le correspondía a esos esposos, que es el que tiene la facultad de casarlos o de delegar quien lo haga, o si lo hicieron alterando gravemente el rito del matrimonio, o si se hizo a escondidas sin la presencia de al menos 2 testigos, ese matrimonio es inválido o al menos ilícito. Hay ocasiones donde podría ser válido, pero no lícito porque no se hizo conforme a las leyes. Pero bueno, otra causa más grave es cuando se tienen impedimentos. Hay impedimentos que se pueden dispensar y hay otros que no. ¿Cómo cuáles impedimentos pueden dispensarse? Que los contrayentes sean menores de edad, que él tenga menos de 16 y ella menos de 14, a menos que se solicite una dispensa, no sería válido el matrimonio. Tampoco, por supuesto, un matrimonio entre parientes, entre primos hermanos, entre tío y sobrino, entre parientes políticos. Si es ese grado de parentesco, podría pedirse una dispensa. Cuando no son de la misma denominación cristiana, que es por ejemplo entre un católico y un evangélico, un pentecostal, un protestante, bueno, pues sería válido solo si se tramitara una dispensa. Si es el matrimonio de alguien que fue sacerdote o que fue monja, que colgó los hábitos, será válido solo si le llegó su dispensa de los votos de celibato de la Santa Sede. Esos son impedimentos que se pueden dispensar. Hay otros que definitivamente no se pueden dispensar. Por ejemplo, que se case alguien que ya estaba casado. ¿Por qué crees que se ponen las amonestaciones antes del matrimonio? Dirás que para el chisme, pues sí, es para el chisme. Es para ver si no sale alguien que los conozca y sepa que esa persona ya estaba casada antes. Precisamente para que salgan esas cosas antes de la boda. No puede casarse alguien que ya estaba casado y no se ha declarado su nulidad matrimonial. No se puede casar un bautizado con un no bautizado, porque un no bautizado no puede recibir ningún sacramento.
No pueden casarse si son parientes en línea directa, padres con hijos, entre hermanos. No, ahí sí que no se puede. Cuando hay impotencia para realizar el acto conyugal. Aquí hablamos de la imposibilidad fisiológica de tener una relación sexual completa, ya que uno de los fines del matrimonio es la procreación. Y del mismo modo aquí aplica la esterilidad, el que sí pueden tener el acto, pero no pueden tener hijos, no pueden embarazarse. Ahí sí no, ahí sí no aplica la nulidad, porque bueno, sí es uno de los fines del matrimonio la procreación, pero persiste el fin de la unión de los esposos, a menos que ya desde antes la parte estéril supiera de esa infertilidad y no le hiciera saber a la otra parte. Y claro, no puede haber en matrimonio cuando hubo crímenes. Por ejemplo, que la esposa fue raptada para casarse, o que hubo asesinato, es decir, que yo maté al esposo de la otra para poderme casar con ella, o que ella mató a su esposo para poderse casar conmigo. Suena telenovelesco, pero sí sucede. En estos casos no es válido el matrimonio. Bueno, todo lo que acabamos de escuchar es difícil que suceda, ¿verdad? Pero es posible. Sin embargo, lo que más frecuentemente sucede es el vicio del consentimiento o el que las personas sean incapaces para el matrimonio por causas de naturaleza psíquica. ¿Qué es lo que hace el sacramento del matrimonio? Cuando el padrecito les echa la bendición, no, el sacerdote funge como testigo autorizado que corrobora el consentimiento de los esposos. Cuando los esposos se dicen uno al otro, yo te acepto a ti y prometo amarte y respetarte y serte fiel, ahí es donde se realiza el sacramento. Son ellos los ministros del sacramento cuando se dan el consentimiento. Pero cuando este fue un consentimiento que no fue dado con plena conciencia, que no se tomó con la suficiente madurez, que se hizo sin suficiente uso de razón, en estado de ebriedad, que se hizo por miedo, por amenazas, por falsas promesas, teniendo una idea muy equivocada de lo que significaban los deberes del matrimonio, cuando se hizo motivado por cosas como la presión de los papás, o por quererse salir de casa porque ella estaba harto de los papás, o se casó con esta persona por despecho de otro que lo dejó, que le puso el cuerno. Cuando el consentimiento de raíz viene viciado y no es una convicción libre y plena, ahí no es válido el matrimonio. O cuando hay lo que se le llama técnicamente un grave defecto de juicio, de discreción de juicio, es decir, que tiene una inmadurez tan profunda que por sí solo es incapaz de mantener un compromiso estable como el del matrimonio. Una persona que no puede tener un compromiso permanente, una persona con celos enfermizos, con un narcisismo tan grande que va a ser un infierno la vida de otra persona, alguien que no tiene dominio sobre sus pasiones, sobre sus vicios, alguien que tiene así una enorme inmadurez, sea por sus heridas de la infancia, sea por su situación familiar, por su historia, por un problema psicológico, pues como lo dice el Señor, no todos pueden entender que no todos son para el matrimonio. Unos nacen incapaces para el matrimonio, pero pues no lo entienden o no lo quieren ver y es hasta que se casan que se dan cuenta de que no pudieron. Bueno, estas son las causas que se pueden estudiar cuando se introduce una causa de nulidad matrimonial. Bueno, pensando en que esto podría estarlo viendo alguien en esta situación, alguien que de hecho ya fracasó su matrimonio, que ya está separado, incluso pues ya está empezando a tener vida con otra persona, aunque obviamente no puede casarse por la iglesia y tampoco puede acercarse a la comunión. Bueno, decirles que bueno, aunque sí están en esa situación de no poder recibir la comunión, porque aquí lo enseña Cristo en el Evangelio, esa situación es adulterio. Sin embargo, no significa que estés fuera de la iglesia, que estés excomulgado o que no haya
una esperanza para ti, que estés fuera de la misericordia de Dios. Por si no conocías de esto, comienza a ver si puede proceder tu situación en el tribunal eclesiástico de tu diócesis. Empieza este proceso que he de advertirte que no es ni rápido ni fácil, pero va a ser el comienzo de ese proceso de reconstruir tu vida y de volver a la plena comunión con la Iglesia. Ánimo, tú que estás en esa situación, tú divorciado vuelto a casar, no estás solo. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.